Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de SafeNest. Recuerden que lo comentado en este video constituye meramente la opinión de los participantes, por lo que de ninguna forma debe ser considerado como asesoría o recomendación financiera o de inversiones, ni por parte nuestra ni por parte de SafeNest. Walter, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy complicado el mercado, ¿no? Sí, definitivamente estamos viviendo pues lo que estamos viviendo en junio pasado. Estamos ya estando a curso sobre niveles un poquito todavía arriba de lo que llegamos a ver en junio pasado. Traemos una baja del 23% en el año de Standard Poor's 500 y viviendo momentos, la verdad es que muy complicados. Pero bueno, vamos a ver algunos slides y continuamos hablando del mercado y lo que podemos esperar y pues algunos tips de lo que podemos hacer. Venga. Bueno, aquí está impresionante, ¿no? Esta gráfica que no incluye información previa a 2015, o sea, no incluye información de la crisis hipotecaria, pero desde que Redfin, que es una startup del sector inmobiliario, pues ha medido el cambio en precios de casas, los precios de las casas que bajan de precio, el porcentaje de casas que bajan de precio, pues está en niveles que no se habían visto nunca desde la creación de este índice, ¿no? Así es, o sea, estamos viendo bajas en los precios de las casas, de los inmuebles en Estados Unidos y pues, derivado de lo que hemos venido platicando, ¿no? Del alza de las tasas de crédito hipotecario que ya andan sobre 6.30%. Sí, o sea, prácticamente se duplicaron pues en menos de un año, ¿no? Y mucha gente se puede preguntar si, eh, pues si esto nos va a llevar a una debacle similar a la de 2008. La verdad es que es poco probable. De hecho, pues, hasta podríamos decir que es un poquito improbable, porque si nos fijamos, pues el crédito que se estaba originando, las hipotecas que se estaban originando en la gestación de la burbuja, pues de 2003 a 2007, tenían un porcentaje muy importante las hipotecas que se originaban en scores de créditos bajos. Acuérdense que esa fue la crisis subprime y pues también la mayoría se generaba en el score intermedio, que pues también, o sea, obviamente la clase media, pues cuando hay dificultades económicas, pues también se ven problemas. Y ahora, pues las hipotecas que se han generado, la mayoría son en scores premium. Que, bueno, aunque dicen que un alto score crediticio no está relacionado con el nivel de ingreso, según datos de American Express, pues sí, los que tienen scores de créditos más altos pues son los que tienen un ingreso más alto. Y si se fijan, cambió muy drástico la situación después del estallido de la burbuja inmobiliaria, porque pues ahorita casi no se generan hipotecas en scores bajos. Entonces, aunque veamos una baja en el precio de las casas, pues es muy diferente y además pues también ya se controló mucho las estructuras de empaquetados donde pues ponían hipotecas basura con hipotecas premium y la calificación crediticia era doble A, ¿no? O A, o sea, eso ya no pasa ahorita. Y pues bueno, es algo de lo que pudiéramos estar un poquito tranquilos, aunque se va a seguir ralentizando el sector. Sí, o sea, yo lo que agregaría es que aprendimos del 2008, ¿no? Bueno, los gringos aprendieron del 2008, ya no le prestan a cualquiera, en 2008 daban dinero en las hipotecas de alto riesgo, es decir, personas con vamos a traerlo a México, con un buró de crédito no muy bueno, que digamos, eran las personas que más se les prestaba antes, y ahorita no, ahorita se han enfocado más en el score alto. Entonces, bueno, eso pudiese ser que haya menos incumplimiento en el pago de sus hipotecas. Exacto. Y esta gráfica que pusiste también está muy interesante, ¿no, Arturo? Sí, sí. Es lo que se espera de la población para China de aquí en adelante y cómo parece ser que ya llegó a un pico, es decir, a un máximo y que de aquí en adelante pudiesen ya empezar a bajar. Y esto es pues, de distintas fuentes, ¿no? No solo es del rojo, es el dato oficial,
y viene la fuente de las Naciones Unidas, del Instituto de Población de China, del Shanghai Academy of Social Science y del G. Fujian. Entonces, pues bueno, no sé, esto puede ser el bono demográfico que traía China y por el que probablemente vemos viendo tasas de crecimiento muy importantes en su economía, pues ya se terminó, ya no es de los países que va a estar creciendo, y llama la atención la velocidad con la que va a disminuir la población, ¿no? Porque estamos hablando de tasas de población en 2100, o sea, faltan nada más 70 años, se va a hacer esta generación la que viene, que va a bajar de los 1.000 millones de habitantes. Es un poco preocupante el bono ahí antidemográfico que va a traer China. Sí, que quizá, digo, no soy experto en demografía, pero pues probablemente se deba mucho a su política de un solo hijo, ¿no? Que, bueno, se quitó hace, creo que unos años, pero pues no he visto tasas de natalidad en China, pero pues sí es un tema, pues a tomar en cuenta, sobre todo por el impacto que tiene en el crecimiento. Esta es una gráfica que a mí me gusta mucho, es de el libro estudio El triunfo de los optimistas, que pues muestra cómo han cambiado los mercados, el tamaño de los mercados accionarios pues en los últimos 123 años, ¿no? Así, o sea, ¿y qué significa eso? Pues el valor de las empresas en realidad, ¿no? O sea, no tanto es el valor de las economías, sino yo creo que más bien lo que te habla aquí es el valor de las empresas que hay en cada país, cómo han tomado más valor. Sí, y quizás sea un argumento para estar diversificado, porque por ejemplo, Estados Unidos, pues hace 123 años pesaba el 15%, Reino Unido, las empresas de Reino Unido pues tenían el peso dominante en el mundo, y pues esta foto cambió drásticamente, ¿no? Obviamente, pues la gente se aventura a pensar si, por ejemplo, China, digo, que es un país y sus empresas son una clase de activo muy en particular, pues pueda crecer hacia el futuro y tener más parte de este pie, pero la realidad es que no sabemos tampoco, o sea, cabe la posibilidad de que incluso Estados Unidos se vuelva más grande, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo ha cambiado el mundo, aunque siempre hay que recordar que la historia corre hacia adelante. Claro. Y bueno, aquí me gustó mucho esta gráfica, es de JP Morgan. El lado derecho, son dos gráficas, la gráfica del lado derecho es donde se muestra que el 70% de la economía de Estados Unidos es el consumo. Siempre hablamos, ¿no? Que la economía de Estados Unidos depende del consumo y no tanto de la inversión y del gasto del gobierno. Bueno, aquí hay una gráfica, esta es la información muy clara donde se ve. Y también llama la atención que el sector inmobiliario solo es el 5% de la economía. Y la gráfica del lado izquierdo, agarra JP Morgan y pone la gráfica punteada azul, es una gráfica de tendencia. Si la economía estuviera creciendo al 2%, ¿dónde debería estar? 2% todos los años. Vemos la caída que tuvo con el COVID impresionante y también lo rápido que se recuperó. Y ahorita, si bien ya estaba llegando a ese 2%, pues empieza a empinarse, ¿no? Y pudiésemos ver que se empina otro poquitín, no sabemos qué tanto, por el tema de la recesión. Pero bueno, la tendencia de crecimiento de Estados Unidos más o menos se mantiene por ahí del 2%, y veremos si ahorita que la va a bajar, si lo puedo volver a recuperar. Sí, ahorita pues la incógnita es si va a ser algo como estos pequeños periodos de desaceleración, o pues quizás sea algo más profundo, ¿no? Que pues recordemos, aquí fue una crisis global, y aquí fue pues una pandemia que no había ocurrido un fenómeno así en 100 años. Un apagón de la economía, como es. Exacto, Y la tal cual. siguiente, pues la gráfica y el tema de moda, la inflación. Entonces, aquí lo que hace JP Morgan es desglosar los componentes de la inflación. Está mayo, no está actualizada el último dato, que es agosto lo que tenemos, que fue del 8.6% en mayo. Y me gusta cómo la divide en dos, ¿no? Lo que es la inflación, que podemos decir que es transitoria, o la que sea sticky, es decir, la que se queda, la inflación que cuesta más trabajo eliminarla. Y cómo podemos ver que
más o menos la mitad de la inflación pudiese ser transitoria, que es energía, que ya estamos viendo precios de los energéticos a la baja. Entonces, si comparáramos la inflación, sí, va a llegar un punto ya en el que el precio de energía va a estar más bajo del que estaba hace un año, vamos a decir, enero del próximo año, pues ya va a estar abajo de enero de este año. Entonces, ya no va a ser inflacionario. La venta de vehículos usados, que también ha venido bajando, pues ya tampoco va a ser inflacionario. La venta de comida y casa, ese sí va a ser inflacionario, ¿no? Si bien la comida sí ha bajado, el shelter, la vivienda en Estados Unidos, pues las rentas, ya está bajando el precio de las casas, pero las rentas se tardan más, ¿no? Entonces las rentas pudiese ser que todavía continuasen subiendo. Y lo demás, restaurantes, hoteles, pues seguirían, pues va a costar un poco, son servicios, costaría un poco más de trabajo que se eliminaran. Pero bueno, aquí están muy claros los componentes y me gusta cómo pudiésemos ver cuáles empezarían a disipar. Sí, aquí podemos ver el precio del petróleo, o sea, por ejemplo, aquí podemos ver que el precio de la energía, que pues está incluido el precio de la gasolina, podemos ver que el precio del petróleo, pues por la invasión de Rusia a Ucrania, pues tuvo picos pues, bastante fuertes, llegó a cotizar arriba de los $120, llegó a cotizar en $130, pero vemos que ha bajado bastante, ¿no? Ahorita está abajo de los $80 y lo más importante es que estamos a unas semanas que de compararlo año contra año, ahorita estamos por aquí, ahorita todavía el cambio es positivo, pero estamos a unas semanas de que si se mantienen estos niveles o inclusive desciende un poco más, el cambio año contra año va a ser negativo y también mes contra mes va a ser negativo. Entonces ahorita vamos a ver que la gasolina y la energía van a contribuir de forma negativa a la inflación. Entonces, pues eso es pues un poquito luz al final del túnel, ¿no? Pero de todas maneras hay que estar pendientes. Aquí vemos ya pues lo que comento, el precio de la gasolina, pues ya mes a mes su contribución va a ser negativa. Obviamente ahorita no vamos a ver la baja inmediata porque pues todavía hay efectos de segundo orden de los incrementos de inicio de año. Vamos a imaginar, vamos a pensar en un promedio, pero pues sin duda estos serían algo que le podría quitar presiones a la Reserva Federal, ¿no? Y si el petróleo sigue bajando, pues obviamente esto va a seguir descendiendo y contribuyendo de una forma más negativa a la inflación. Exactamente. Y luego ya entrando un poquito más en temas de mercado, ¿no? Vamos a hablar ya más de comportamiento de los mercados accionarios. Esta me gustó ponerla, es el rendimiento promedio anual de los mercados de 1928 a 2021, cuando la inflación está al alza, cuando la inflación está a la baja, cuando las tasas suben y cuando las tasas bajan. Y bueno, quisiera hablar del escenario de hoy, ¿no? El escenario de hoy es inflación al alza y tasas al alza. Entonces, cuando la inflación está al alza, el rendimiento de los mercados accionarios es menor que cuando la inflación está a la baja. Decía, los mercados les conviene, históricamente se comportan mejor con inflaciones a la baja, pero me llama mucho la atención que cuando las tasas suben, es decir, que el costo del dinero se encarece, que la forma en la que traemos a valor presente las utilidades de las empresas se encarece y por lo tanto los activos de riesgo deberían comportarse mejor, pues está inclusive mejor que cuando las tasas bajan. Entonces creo que ahí hay algo contradictorio y pudiésemos empezar a ver, y adelantándome un poquito, bueno, bastante, si la inflación empieza a bajar y las tasas suben, pues eso pudiese ser bueno para el mercado, ¿no? Históricamente. Sí, también creo que aquí hay un misconception o sea, cuando te dicen, pues cuando las tasas bajan es momento de comprar porque las acciones suben. Podríamos pensar que sí sucede de esa manera. Es que inclusive me estoy acordando de un conocido que me dijo en 2020, cuando la Fed empieza a bajar las tasas, me dijo, voy a empezar a comprar porque la Fed empezó a bajar tasas. Pero la Fed empieza a bajar tasas, creo que a finales de febrero o a principios de marzo. O sea, baja tasas y el mercado siguió cayendo.
¿Por qué? Porque pues cuando la Fed baja tasas es porque necesita estimular la economía, es porque la economía no va bien. Entonces, si vemos también lo que pasó tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando la Fed empieza a bajar tasas, el mercado sigue cayendo, pero sí, efectivamente llega un punto donde el mercado, después de limpiarse, pues ya como hay dinero barato, como las tasas no están restrictivas, sino están en modo de estímulo, pues ahí ya el mercado accionario empieza a tener un buen desempeño. Quizá por eso aquí, cuando las tasas están bajando y cuando las tasas están subiendo, pues no es muy diferente, o inclusive es 0.10 menor que cuando las tasas suben, porque cuando toca que las tasas bajen, pues los mercados también es porque están en problemas generalmente. Exactamente. Y bueno, esta gráfica es oro molido. Es muy similar al estudio que le hemos platicado de Hendrik Bessenbinder. Y los hallazgos pues son contraintuitivos y llaman mucho la atención, ¿no, Arturo? Sí, sí, bueno, es algo que hemos venido platicando tú y yo muchas veces y nos gusta exponérselo a clientes, creo que no lo habíamos platicado aquí en el canal, pero aquí lo que te dice es que del 29 de diciembre del 2000, vamos a decir, de 2001 al cierre de 2020, el rendimiento promedio de las acciones que constituyen el Standard & Poor's 500 fue del 63%, o sea, es decir, el rendimiento promedio de las acciones. Si nosotros tuviéramos un portafolio en el que tenemos el mismo peso en todas las acciones, es decir, 500, el mismo peso de 100 entre 500, tuviéramos el 0.20% invertido en cada acción del Standard & Poor's 500, hubiéramos tenido un rendimiento del 63%. Entonces, esto te habla de que el rendimiento del índice no lo da el promedio de las acciones, sino que lo dan ciertas acciones en específico. Y esto es lo que hace que sea muy difícil escoger acciones para ganarle al índice. ¿Por qué? Porque de la barra azul delgada, azul claro delgada, a la izquierda, son todas las empresas que tuvieron rendimientos inferiores al índice, que son 80% de las empresas, o sea, el 80-85% de las empresas tuvieron rendimientos inferiores al índice. Solo el 20% de las empresas, 15-20% de las empresas, tuvieron rendimientos mayor al 322% que tuvo el índice. Y si nos vamos hasta la derecha, la gráfica azul, solo el 7% de las empresas tuvieron rendimientos mayores a 1000%. Entonces, si nosotros queremos tener una inversión activa en empresas y quisiésemos escoger 500 de las 500 empresas, ¿cuáles van a ser las ganadoras? Pues lamento decirles que solo van a ser 30-35 empresas las que te van a hacer que el rendimiento del índice sea atractivo. Entonces las probabilidades de poderlas escoger pues, son bajas. Sí, exacto. Aquí, o sea, vemos que las empresas que tienen rendimiento de más de 1000% son un puñado. O sea, y lo más importante, o sea, dentro de este 85%, estamos hablando que alrededor del 25-27% tienen rendimientos negativos, o sea, por debajo de cero, o sea, destruyen valor. Entonces, la importancia o el impacto que tienen este puñado de empresas, de superempresas que tienen rendimientos de más de 1000%, es que de aquí viene el 80-90% de los rendimientos del índice. Entonces, ponernos Exacto. a seleccionar empresas porque queremos ganar 250%, 150%, 400%, tenemos una alta probabilidad de que seleccionemos una de estas perdedoras y una alta probabilidad de perdernos estas empresas, super empresas ganadoras, ¿no? Es algo, Nassim Taleb llama que esta es una distribución extremistán, donde realmente la media no importa, la media no nos dice nada, el 63% no nos dice nada, porque el impacto que tienen estos eventos extremos, estas super empresas, que hoy sabemos cuáles son, Google, Tesla, Amazon, Facebook, etcétera, el Microsoft, impacto que Apple. tienen define todo. O sea, el impacto que tienen ese puñado de empresas digamos, baja probabilidad, define la realidad de los rendimientos del mercado. Por eso Oye, nosotros Valtier, siempre...
otra de las cosas que siempre decimos, ¿no? Hoy resulta muy sencillo decir, pues es que era obvio que Amazon, Microsoft y Apple iban a ser las mejores empresas. O sea, no es cierto. Cuando lo vemos a pasado, las cosas son muy sencillas, pero si partiéramos de hoy, de aquí a los próximos 10 años, ¿cuáles van a ser las mejores empresas? Yo les aseguro, bueno, lo más probable es que no sean ni Microsoft, ni Apple, ni Amazon, ni Google, ni Tesla, ni Facebook. O sea, lo más probable es que no sean las mismas. Y no sabemos cuáles puedan ser estas. Sí, exactamente. O sea, por eso decía que siempre hay que recordar que la historia corre hacia adelante, porque pues, para atrás es muy fácil, pero, o sea, ¿cuál va a ser la próxima Tesla? ¿Cuál va a ser la próxima Amazon, Facebook, Google en los próximos 10, 20 años? Pues realmente dudo que alguien le vaya a atinar, ¿no? Y seguro sí va a haber alguien que le atine, pero pues yo digo que el que le atine va a ser mayormente debido a la suerte. Sí, claro, va a ser atinarle, no va a ser Exacto. tanto análisis. Exacto. Y bueno, el otro día justo platicando con clientes, bueno, no el otro día, todo el año, desafortunadamente todo el año, platicando con clientes, nos preguntan, oye, es que es normal esto, saber ajustes en el Standard & Poor's 500 de más de 20%, o sea, ¿qué tan normal es? ¿Pasa o no pasa? La respuesta es que sí es normal. Más o menos pasa una vez cada 10 años una vez cada 7 años que haya bajas de más de 20% y una vez más de casi 13, 15 años que haya bajas mayores al 30%. Entonces, si es normal, la mala noticia es que ahora sí se dieron muy juntos, ¿no? O sea, en 2020 vimos un menos 33%, que duró muy poco, y ahorita en 2022 otra vez estamos viendo menos un 20%. Pero la respuesta es normal, ¿no? O sea, si queremos invertir en renta variable, en acciones, en el mercado de accionario, debemos de estar totalmente dispuestos a ver estas pérdidas. Y digo dispuestos porque es dispuesto, o sea, lo vas a vivir en algún momento. No hay forma de evitarlo. Sí, claro. Si quieres rendimientos por encima de los instrumentos de deuda, ¿no? O las tasas libres de riesgo, pues sí, forzosamente, o sea, aquí lo vemos, ¿no? Digo, estos dos están muy juntitos, pero pues aquí vemos que es común, ¿no? Aquí vemos uno, el crash del 87. No, este fue antes del 87, perdón. Aquí está el crack de 1987. Después pues, pasaron algunos años para ver mercados de 20%. Aquí estuvieron bastante espaciados. Y aquí, este es la crisis asiática de 1998. Después vino el estallido de la burbuja.com. Y pasaron, pues sí, 8 años para que pasara el estallido de la burbuja hipotecaria, y pues de aquí a un mercado de más de 20%, pues pasaron prácticamente 12 años, ¿no? Entonces, generalmente están espaciados, esta vez no fue así, pero de lo que tenemos que estar seguros es que nos van a tocar, ¿no? Y son necesarios, bueno, no son necesarios, o sea, es algo que va a suceder si estamos invirtiendo en renta variable. Pero si vemos los rendimientos de 1984, del 2000, del 2008, periodos de 10 años, 20, pues la renta variable ha tenido rendimientos muy por encima de la renta fija, ¿no? En el largo plazo, pues sí nos van a dar resultados, pero pues sí, como lo habíamos dicho en el video, invertir es de la chingada, pues sí, la vamos a pasar muy mal en estos momentos, ¿no? Y bueno, aquí vemos lo que lleva de caída el Standard & Poor's 500, lleva menos 23%, está a punto de hacer nuevos mínimos, si no es que ya los hizo mientras estamos grabando. El Nasdaq No, ya yo lleva... monitoreando, no los he hecho. El Nasdaq lleva menos 30%, y bueno, pues mal de muchos consuelos de tontos. Las acciones que no son rentables, que no generan utilidad, son las que más se han visto afectados. El ETF más popular o el portafolio más popular que tiene este tipo de acciones es el fondo de Katie Woods, ARKK Innovation Fund. Pues este fondo trae una
caída desde máximos de 70%, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente te queda menos de la tercera parte de lo que invertiste, si invertiste con ella, pero pues bueno, no deja de ser una baja significativa, que pues se puede agravar un poquito, ¿no? Pero eso lo menciono en un slide más adelante. Ahorita Arturo puso esta gráfica donde pues vemos que es un año muy volátil. Si puedes explicar un poquito más esta gráfica. Sí, son el número, el porcentaje de, ¿cómo le digo? ¿De De días los del días, año? de días del año que el Standard & Poor's 500 ha bajado más de 1%. O sea, aquí lo que vemos es que el 25% de los días del año, uno de cada 4 días, el Standard & Poor's 500 ha bajado más del 1%. Como hoy. Y como hoy lo está haciendo, ¿no? Exacto. Y si lo vemos, no veíamos esto desde 2008, ni siquiera en 2020, que fue la crisis COVID, que bueno, fue muy rápida, fue un periodo de tiempo muy corto, yo creo que por eso no lo vimos, pero desde 2008 no veíamos que tantos días fueran pues malos, no están malos, pero malos en el Standard & Poor's 500, y eso es volatilidad, ¿no? O sea, cuando un cliente siempre digo, es que la volatilidad, es que ¿qué es volatilidad? Volatilidad es eso, volatilidad es ver subidas y bajadas muy fuertes, no solo bajadas, también subidas. Y cuando estamos en ajustes, en proceso de ajustes del mercado, que cuando son mayores al 20% se les llama bear market, mercado de osos, es común que veamos estos bandazos al alza y a la baja, obviamente más hacia la baja, porque por eso está bajando, ¿no? Sí, y miren, lo que podemos ver, miren, este es el estadio de la burbuja.com, días muy volátiles, al año siguiente también, arriba del 20%, y el año que hizo que se empezó a estabilizar el mercado o que empezó a terminar el bear market de la burbuja.com fue en el año 2000, ¿no, Arturo? Y si vemos, pues también fue un año muy volátil. Igual en 2008 pues, fue un año súper volátil, casi 30%, casi la tercera parte de los días del año bajas del 1%. Y 2009 que en marzo de 2009 tocan piso los índices y empiezan a subir, pero en marzo de 2009, que fue el año de recuperación, también fue un año muy, muy, muy volátil, ¿no? Entonces, pues ahorita pudiéramos pensar o no estaríamos locos en esperar que el siguiente año pues también sea volátil, pero pues el que sea volátil pues también puede implicar, o sea, se puede dar un entorno de volatilidad cuando el mercado está formando el piso, ¿no? Y ahora, ¿por qué les decía que, o sea, y también complementando lo que vemos en esta gráfica, que el próximo año, pues también, o los próximos 12 meses, pues también pueden ser días de mucha volatilidad al alza y a la baja? Podemos esperar que este entorno de volatilidad siga o de corto plazo, pues las cosas se ven complicadas. La realidad es que los catalizadores optimistas o los catalizadores para que el mercado de renta variable suba o deje caer se ven complicados. Obviamente esto es mi opinión, no tengo una bola de cristal, pero se ven complicados porque, miren, estas son las expectativas de la Fed que tenían sobre las tasas de interés en la junta de junio. Esperaban para 2023 una tasa entre 3,50 y 3,75% la mayoría. Para cerrar 2022, pues igual la mayoría esperaba más o menos esa tasa. Y pues sí, había algunos outliers, Neil Kashkari seguramente, que pues pensaba en tasas mucho más altas. Y los cambios que tenemos en la gráfica, o sea, no se nota aquí, pero fue bastante drástico. Aquí es 4% y aquí es 5%. Los cambios son bastante drásticos, ¿por qué? Porque para 2022 ya estaba preciado más o menos que pues, sí iba a cerrar arriba del 4% la tasa, desde la conferencia de Jackson Hole de Powell, pero yo creo que sí hay algo de sorpresa en que para 2023
se mueven al alza significativamente las expectativas y se espera que pues la tasa pues esté prácticamente entre 4,5 y 5%, entre 4,5 y 4,75%, que si recordamos, pues el valor de las empresas es el valor futuro descontado a una tasa, y pues obviamente si la tasa, 1 más R, que es la tasa, esto elevado a la N, digo, se ve muy feo ahí, pero lo estoy poniendo ahorita. ¿Qué es lo que sucede? Pues matemáticamente, digo, se los digo rápido, no lo tienen que hacer, pero si la tasa sube, si la tasa se incrementa, pues lo que va a pasar con el valor presente es que el valor presente pues va a disminuir porque la tasa es más alta. Entonces, este ajuste tiene implicaciones en el mercado directo, obviamente puede cambiar en el futuro, pero como acaban de cambiar, como se acaba de dar el cambio de restrictivo a más restrictivo hacia futuro, aquí vemos muchísima difusión, pues no se sabe, aquí vemos probablemente a Neil Kashkari con 4,5% en 2025. O sea, las tasas, la Fed planea que se mantengan altas los siguientes años y después bajar gradualmente hasta después de 2025 al nivel neutral, entre comillas. Pues esto pues causa, o sea, uno, el ajuste que ya mencioné, que entre a tasas más altas, pues los valores presentes bajan, pero pues también causa incertidumbre, ¿no? De cuánto va a durar esta restricción, cómo va a pegar en la economía. Por eso, pues de corto plazo, pues sí, creo que el horizonte sí se ve o se continúa viendo volátil. Digo, podemos terminar de grabar este video y a lo mejor el mercado rebota, pero sí de corto plazo el mercado la tiene complicado, que ojo, el que estemos pesimistas de corto plazo no cambia que de largo plazo pues sigamos optimistas, ¿no? De hecho, Arturo, ahorita estábamos platicando, ¿no? Que pues cuando es buen momento para comprar, pues ahorita que están cayendo los precios de los activos es buen momento para comprar, porque justo cuando cae el precio de los activos, los retornos hacia futuro van a ser más grandes, se incrementan, ¿no? Sí, exacto. Y aparte hay otro punto que es el que decíamos, ¿no? Ahorita las tasas en México, vamos a hablar los CETES para hablar de forma muy genérica, pues están ya muy, el CETE de un año pues está en el 10, estás muy cercano o por encima del 10%. Entonces, si nosotros comprábamos un CETE hoy, no sé, puede hacer un ejercicio muy rápido, ¿no? Si nosotros compráramos un CETE hoy en un portafolio 50% renta variable, 50% deuda, si hoy compráramos un CETE a un año y compráramos renta variable y la renta variable sube 15% aquí a un año, este portafolio tendría un rendimiento esperado de 13%. Entonces, ya son rendimientos muy atractivos. Y si estuviéramos solo en CETES, pues bueno, tenemos una expectativa de rendimiento de 10%. Entonces, esa es la buena noticia, ¿no? No sabemos cuándo se vaya a dar, si el mercado vaya a recuperar, mucho menos, pero cada vez se vuelven más atractivas las expectativas hacia adelante. Sí, exacto. O sea, si puedo aguantar estas bajas de las que hablábamos, si tengo el estómago para con una parte de mi portafolio, pues aguantar estos movimientos como los de este año, pero que continúen, pues probablemente en 5, 7, 10 años, pues nuestros rendimientos van a ser muy buenos, muy, muy buenos rendimientos. Pero también la buena noticia es que si no tengo el estómago, si soy muy nervioso, pues también la ventaja es que ahorita, si tengo un portafolio de renta fija, pues como dijo Arturo, las tasas están altas también, ¿no? La desventaja de las tasas es que, pues si las inflaciones bajan, como parece que van a bajar, pues el rendimiento de los instrumentos de renta fija y tasas, pues también va a declinar en el futuro, ¿no? Pero pues ahorita tenemos buenas tasas en el mercado de deuda y, insisto, para los optimistas de largo plazo, pues precios baratos de activos, ¿no? Exactamente. Y bueno, aquí vemos pues la expectativa, como ven, pues la expectativa es que
la tasa esté alrededor del 4,5, 4,75%, el camino sería que la Fed subiera otra vez 75 puntos en noviembre, en diciembre 50 y en febrero 25, ¿no? Obviamente han dicho que va a depender de los datos, de la inflación, pero pues creo que es factible hasta ahora esto, porque pues Powell sí ha sido muy enfático y otros miembros, otros gobernadores de reservas federales, sí han sido muy enfáticos en que necesitan ver bajas drásticas en la inflación para saber que van por buen camino, ¿no? Exactamente. Y bueno, esta me gustó mucho, es lo que le estoy diciendo aquí es que la Fed nunca ha terminado de subir, o sea, nunca ha terminado un proceso de alza de tasas sin que la tasa de interés real sea positiva. Es decir, la tasa ¿Qué de son estas interés... barras azules? Exactamente. Que la tasa de interés es la tasa de interés real es la tasa de interés de referencia menos la inflación, que ahorita es muy negativa. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa del 3,25 de la Fed menos un 8% de inflación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo que quiere decir esta gráfica es que la Fed va a seguir subiendo hasta que, que la tasa sea al igual que la inflación, vamos a decir, si la inflación es 8%, pues que la tasa sea 8,10, ahí la tasa real positiva sería 0,10, o que la inflación baje. Vamos a suponer que la Fed, como decía el punto anterior, llegara en febrero a 4,75, pues la inflación debería de estar en 4,75 para que la Fed, de acuerdo con la historia, ya terminara de subir. Porque nunca ha dejado de subir la Fed, o sea, continúa su proceso de baja hasta que la tasa real sea positiva. Esto es, pues es la idea de esta gráfica. Sí, que o sea, muy probablemente para el próximo año, pues veamos la tasa de la Fed pues, en estos niveles y pues la inflación esté, digo, sé que es un rango muy amplio, pero pues entre 2 y 4%, ¿no? Pero pues ya, como dice Arturo, por debajo de la tasa de la Fed, ya con un nivel de tasa real positivo. Bueno, pues básicamente esos son todos los slides que queríamos compartir con ustedes. Yo creo que pues es muy importante lo que les comentamos. Si están en renta variable, pues desafortunadamente de corto plazo, pues creo que ni tú ni yo, Arturo, esperamos catalizadores positivos, que ojalá estemos equivocados, pero pues obviamente es como la historia de el minero que estaba buscando oro, ¿no? En la fiebre del oro en Estados Unidos, que agarró su pico y su pala y se puso a escarbar 1,000 metros y dijo, ya, estoy harto, me cansé, ya no quiero seguir escarbando. Vendió esa propiedad a un pobre optimista que escarbó 3 metros más y encontró el oro, ¿no? Esos 3 metros pueden seguir en el mercado pues otros 6 meses o otros 12 meses en un entorno volátil, pero pues en precios y valuaciones como los que estamos viendo, como dijo Arturo, los retornos hacia futuro son más altos. Y también, o sea, no tenemos que tener riesgo en nuestras carteras, sino pues un portafolio de renta fija, pues Claro. también las tasas están El altas. invertir en riesgo no es para todo, ¿no? Y si no estás dispuesto a eso, pues hacia adelante, a un año ahorita la tasa está mal 10%. No sé cuánto venza ese CETE, en cuánto van a estar las tasas, ¿no? O sea, seguramente ya no van a estar al 10%, probablemente Banxico ya bajó y vas a renovar al 7%, por decir. Pero bueno, mínimo te vas a quitar esta incertidumbre que existe con el riesgo porque pues, es algo que no nos podemos quitar y puede cambiar de la noche a la mañana. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana en el siguiente video de SafeNest. Gracias a todos. Gracias.